Bueno, vamos a hacer, si les parece, como una visión así de la parte teórica rápida, que bueno, ustedes después la van a complementar. Y vamos a hacer algunos ejercicios que son por ahí los más importantes para centrarlos en el tema y que puedan avanzar en los demás. ¿Les parece? Vamos a la parte 2. Algo más que repito de nuevo, recuerden que todos los ejercicios de calorimetría, como el ejercicio 5 de la evaluación que les dan en la parte 1, y el ejercicio 45 y 46, no se evalúa, ¿sí? Es un tema que se daba antes, hace como unos 5 años, pero ya no se da más. Así que no se asusten si ven ese tipo de ejercicios. Perdón, ¿podrías volver a repetir qué es lo que no toman? Sí, la parte de calorimetría, hay ejercicios que corresponden a calorimetría. Antes se daba, después ya se dejó de dar hace como unos 5 años. Se sacó del apunte, se daba un apunte complementario a pero los ejercicios siguen apareciendo. Son 3 ejercicios, es el ejercicio 45, 46 y el ejercicio 5 de la autoevaluación que tienen al final de la parte 1. 5 no, a ver, es el, veamos, bueno, lo estoy encontrando ahora. Bueno, hay uno en la autoevaluación que ayer lo vi y hoy no lo está. Ah, está el 3, el ejercicio 3 de la autoevaluación, no el 5, perdón. Esos no van, el tema no se evalúa. Disculpa, ¿cuáles dijiste que no van? El ejercicio 45, 46, a ver si no. Sí, 45, 46 y de la evaluación el número 3. Gracias. De nada. Bien. ¿Cuál es la idea de la parte 2? La idea de la parte 2 es que ustedes entiendan cómo es la estructura de la materia, ¿sí? Cómo es la estructura de las moléculas, cómo es la estructura de un átomo, y que se saquen por ahí algunas ideas que se traen desde el secundario, que son modelos que sirven para idealizar las cosas, pero no son, digamos, la realidad, ¿sí? Son teorías que ya se han desechado. Sin embargo, en ese momento les sirven a ustedes para imaginarse. Hay un señor muy importante en la parte de atómica que se llama Dalton y fue el primero que explicó el comportamiento de la materia. Hizo una teoría en el que tenía diferentes postulados y los postulados más importantes fueron estos 3. Que un elemento está constituido por partículas muy pequeñas llamados átomos, ¿sí? Que los átomos de distintos elementos tienen distintas propiedades en una relación química común, ningún átomo de ningún elemento desaparece o cambia para dar otro átomo u otro elemento, ¿sí? O sea, él ya tenía una noción de que había diferentes tipos de elementos. Cuando se combinan átomos de 2 o más elementos, forman compuestos, siendo constante y definido el número relativo de átomos de cada clase. En general, estos compuestos relativos se pueden explicar como números enteros o como fracciones simples. Él todavía no utilizaba la palabra de moléculas, ¿sí? La palabra molécula se definió más adelante. Simplemente él hablaba de compuestos. Se combinan 2 átomos, 2 elementos y tenemos un compuesto. Lo ideal es que tengan una tabla periódica para más adelante. Bien, Dalton propuso 2 leyes, ¿sí? Que es la ley de la
conservación de la masa y la ley de la composición constante o definida. ¿Qué es la ley de la conservación de la masa? Bueno, la masa, como saben, de física también, no se puede crear. Entonces, si ustedes de pronto tienen una reacción química, vamos a hacer una reacción química, la más simple, que es la del agua. Si ustedes tienen una reacción química como la del agua, tiene que haber la misma cantidad de elementos al principio de la reacción y al final. El lado izquierdo de la reacción se llaman reactivos, ¿sí? Y el lado derecho se llama producto. ¿Qué significan estos numeritos? Para quien no sabe. Bueno, el numerito ese, cuando está al lado del elemento, del lado derecho en chiquito, lo van a ver de esta forma. Les pongo una ecuación para que vean. Cuando está en chiquito, así al lado de la letra, que corresponde al elemento, habla de la cantidad de átomos, ¿sí? Cuando lo tenemos por delante, así en grande, habla de la cantidad de moléculas. Por lo tanto, la H corresponde al hidrógeno. Si no tuviéramos este 2, hablamos que hay 2 átomos de hidrógeno. Con el 2 por delante, hablamos que hay 2 moléculas, ¿sí?, de hidrógeno. Y en total, ¿cuántos átomos son? 4, porque cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, que los ciertos elementos en la naturaleza viven, digamos, se mantienen estables de forma biatómica, como por ejemplo el hidrógeno. Bien, al principio de la reacción tiene que haber lo mismo que al final. No se puede crear materia ni destruir. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, y obtenemos una molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. No hay la misma cantidad, ¿sí? Porque de este lado tenemos 1 átomo de oxígeno y de este lado 2. La cantidad de hidrógeno es igual. Entonces, ¿qué se hace en química? Se hace lo que se llama balancear la reacción, ¿sí? Tengan presente que en química las reacciones son como una receta que vamos a hacer. Eso les va a servir para comprender más adelante el concepto de reactivos limitantes. Bien, ¿cómo se balancean las reacciones? Se le agrega un número por delante a cualquiera de las moléculas, ¿sí?, de tal forma que logremos tener la misma cantidad de átomos, tanto en la parte de los reactivos, de la parte izquierda, como en la parte de los productos. En este caso, si le agrego un 2 al agua, un 2 al agua, le agrego un 2 al hidrógeno, tenemos exactamente la misma cantidad de elementos, tanto del lado de los reactivos como el de los productos. ¿Por qué se multiplica este numerito con el más chiquito? Este número, imagínense los chicos, ¿sí? Acá lo hago grande para no perder tiempo insertando ecuaciones. Lo multiplicamos por este número, son 4 átomos de hidrógeno, y en este caso en la molécula se multiplica 2 por 2, tenemos 4 átomos de hidrógeno. Pero este 2 por delante afecta a toda la molécula, no solamente al hidrógeno. Por lo tanto, también tengo 2 átomos de oxígeno. Y del lado izquierdo, de la parte de los reactivos, como tenía este 2, que sería el 2 chiquito abajo, también tengo 2 átomos de oxígeno. Bien, Dalton en ese momento no hacía reacciones químicas, ¿sí?, porque no tenía nociones. Sin embargo, más adelante se descubrió que la ley de la conservación de la masa se cumplía para reacciones químicas. Después, otra ley que planteó es la ley de la composición constante y definida, que dice que un compuesto siempre tiene los mismos elementos en las mismas proporciones, ¿sí?
Dice, si la relación entre el número de átomos de los elementos que forman un compuesto es fija, como el postulado 3, sus relaciones de masa también deben ser constantes. Básicamente lo que dijo es que si nosotros tenemos una molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua, la relación que hay entre elementos son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces están en relación 2:1. Y la molécula de agua siempre va a ser así. Siempre va a haber una relación 2:1. Si tuviéramos otras moléculas, también se relaciona así. Obviamente con la cantidad de átomos que corresponden a esa molécula. Supongamos que tenemos el ácido clorhídrico, que es así. En este caso, la molécula de ácido clorhídrico está en relación 1 porque tiene un átomo de hidrógeno y 1 porque tiene un átomo de cloro. Entonces está en relación 1:1. Básicamente eso es la segunda ley de Dalton, que es la de la composición constante definida, ¿sí? Y de ahí partió la ley de las proporciones múltiples, que es lo mismo, digamos, pero extendido. Bien. Bueno, acá plantea por qué el modelo de Dalton falló, que él no planteó la parte que se podían dividir las moléculas y tener diferentes átomos. Sin embargo, más adelante se pudo mejorar eso, ¿sí? Como son leyes, generalmente las leyes no cambian, sino que se va agregando cosas. Bueno, los componentes de un átomo lo han visto en el secundario, están compuestos por electrones, por protones y neutrones. En el núcleo están los protones y neutrones, y alrededor del núcleo están los electrones. ¿Qué modelo se usa actualmente de átomos? Se usa el modelo de Thomson, ¿sí? Que es el modelo de pudín de pasas, porque decían que el átomo estaba como en una nube electrónica. Y un poco está mezclado con el de Rutherford, ¿sí? Que agregó algo al modelo de Thomson. Thomson pensaba que los electrones estaban en una posición fija, con carga, ¿sí? Este otro señor lo que dijo es que el núcleo estaba en una zona central y los electrones estaban distribuidos en regiones exteriores con cargas, pero no estaban en una posición fija, ¿sí? En el secundario, seguramente vieron el modelo de Bohr. Lautaro quiere que lo acepten en la clase. A ver, recién lo veo eso. ¿O ya lo aceptaron? No, ya me aceptaron, gracias. Bien. Bueno, vamos a buscar el modelo de Thomson para que lo vea. Esto es lo que planteó Thomson, que así era el átomo, ¿sí? Después apareció Rutherford y descubrió que si bien el átomo era un poco así, los electrones estaban distribuidos como en una nube y no se sabía con exactitud dónde estaban, ¿sí? Más adelante aparecieron otros señores que amplificaron el modelo. Y también lo que dijo Rutherford es que en el centro estaba el núcleo, compuesto por protones y neutrones. Bien, bueno, acá nos representan bien el modelo. Este modelo, por ejemplo, es el que han visto en el secundario, que es el modelo de Bohr, ¿sí? Está bueno por ahí para poder idealizar un poco las cosas, pero tienen que tener en cuenta que no es así el átomo. Bien, vamos a pasar más rápido con esto porque dentro de todo lo saben. Los elementos se representan por símbolos, ¿sí? Tienen un número atómico y un número másico. Si ustedes ven la tabla periódica, cada elemento tiene su letra representativa. Lo ideal es que se las aprendan. Si bien van a poder usar tabla periódica, lo bueno es aprendérselo para hacer las cosas un poco más rápido, ¿sí?
¿Qué es el número atómico y el número másico de un elemento? El número atómico es el número de, digamos, como decirles el peso, ¿sí? Que es la suma de los neutrones más la suma de los protones, ¿sí? Perdón, al revés. El número atómico, no, el número másico es la suma de protones más neutrones. El número atómico es la cantidad de protones que hay, ¿sí? Que coincide con la cantidad de electrones. Bien. Número atómico, número de protones, perfecto. Bueno, acá ponen un ejemplo, los protones, tenemos un protón, tenemos un electrón, y el número atómico es 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que define el peso en este caso es el protón. Los electrones es prácticamente insignificante el peso que tienen, ¿sí? Otra cosa que me define en el peso son los neutrones. Por eso el número másico es el número de protones más el número de neutrones. Resulta que en la naturaleza no todo es perfecto, ¿sí? Y hay átomos que tienen diferentes cantidades de neutrones en el núcleo. Sin embargo, pertenecen al mismo elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 átomos diferentes que son de hidrógeno con diferentes cantidades de neutrones. ¿Qué pasa con eso? Me afecta el número másico. Si tengo menos o más neutrones, el número másico va a ser menor o mayor, ¿sí? Lo que siempre se mantiene constante es el número de protones. El número de protones nunca cambia en los átomos, ¿sí? A excepción de reacciones nucleares, que eso no están en este curso, ¿sí? No se ve en este curso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los isótopos del uranio, ¿sí? El uranio 235, el uranio 238, que justamente se usan para reacciones nucleares. El número atómico del uranio es 92, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos 92 protones, ¿sí? Siempre va a haber 92 protones. Pero el número másico nos dicen que es 235, en el uranio 235, obviamente estos son nombres, ¿sí? Coincide con la cantidad de número másico, pero se les dice así también. Y el otro tiene un número másico de 238. ¿Qué pasa? Tiene la misma cantidad de protones, pero cambia el número de neutrones, ¿sí? El uranio 235 tiene 143 neutrones y el 238 146. Una forma de representar que usan para los elementos es esta, ¿sí? Poner el numerito de la izquierda abajo más chico es el número atómico y a la derecha arriba como un exponente, pero no es un exponente, ¿sí? El número másico, ¿sí? Apréndanse esta forma de escribirlo porque suele aparecer en muchos lados. Bien. Las moléculas se definen de dos maneras distintas, de acuerdo a las propiedades, de acuerdo a un punto de vista estructural, ¿sí? Acá nos vamos a concentrar más en el punto de vista estructural, ¿sí? La agrupación de átomos, que forman diferentes enlaces, ¿sí? Los átomos se combinan formando un enlace y este enlace puede ser covalente, puede ser iónico, ¿sí? Covalente significa que entre los dos átomos comparten el mismo electrón. Iónico significa que hay una atracción electrónica entre ambos átomos, ¿sí? Por el momento ustedes se van a concentrar más que nada en enlaces covalentes. No van a ver mucho ahora, pero ténganlo presente para la hora de resolver ejercicios que traten de cosas iónicas. Bien. Bueno, otra cosa que podemos ver de las moléculas es la atomicidad, ¿sí? La cantidad de átomos que le integran. Están las moléculas monoatómicas, ¿sí? Como el sodio, el hierro, el helio, ¿sí? Etcétera. Después están las diatómicas o biatómicas. Generalmente son los no metales, como el oxígeno, el cloro, el hidrógeno, como hicimos recién, ¿sí? Son moléculas diatómicas o diatómicas. En el momento de representarlos en una reacción química o donde quieran,
lo que son no metales siempre se representan con 2 átomos, ¿sí? Como acá ven con el oxígeno y con el cloro. A excepción de el azufre, ¿sí? Y el azufre y era otro más, el fósforo, ¿sí? Después tenemos moléculas triatómicas, como por ejemplo el ozono, que es O3, ¿sí? Distingamos lo que es molécula de sustancia, ¿sí? Una molécula es esto. También una sustancia puede ser molécula. Perdón, una sustancia está compuesta por moléculas, ¿sí? No confundan los términos. Hay moléculas tetraatómicas, como por ejemplo el fósforo que recién les decía, y en el momento de hacer una reacción química representenlos como P4. ¿Sí? Les digo esto para que cuando toque hacer reacción química ustedes puedan obtener el resultado que pretenden. Después tienen las poliatómicas, como por ejemplo el azufre, que se representa como S8, ¿sí? O sea, el azufre en la naturaleza se presenta con 8 átomos, ¿sí? En una sola molécula. Por eso al momento de hacer reacciones químicas se representa como S8. Perfecto. Bien. Habla de iones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un ion? Un ion es una molécula cargada. ¿Cómo se considera la carga de la molécula? Con la cantidad de electrones. Recuerden que la cantidad de protones en un átomo nunca cambia, ¿sí? Los neutrones pueden cambiar, pero no nos afectan a la carga de la molécula, ya que el protón es positivo y el neutrón es neutro. Lo que sí nos afecta a la carga de la molécula es el electrón. Si una molécula pierde electrones, ¿sí? Y tiene electrones de menos, tenemos un exceso de carga positiva, porque lo que no pierde son los protones, que son positivos, ¿sí? Entonces, perder un electrón le queda un exceso de carga positiva. Eso se representa con un signo más, ¿sí? Acá ponen el ejemplo del átomo de sodio, que pierde un electrón. Ven, la cantidad de protones se mantiene constante, pierde un electrón, de 11 va a 10, y es un ion positivo. En este caso se dice que es un cation, ¿sí? Si gana un átomo, si gana, perdón, un electrón, se dice que es un anión, que tiene carga negativa y se representa con un signo menos. En la tabla periódica, si ustedes la observan, a ver si puedo buscar acá una tabla periódica. Perdón, si alguien escribe, por favor, los que tienen micrófono, díganme. Se ve muy chiquita. Oh, ahí está. Bien. Si ustedes observan la tabla periódica, tiene diferentes partes, ¿sí? Tienen la parte de metales. Estos son metales, toda la parte del medio son metales, ¿sí? Estos se llaman metales alcalinos, estos se llaman alcalinos térreos, esta parte del medio se llama metales de transición, y esta escalerita que ven acá separa lo que son los metales de los no metales. En el medio generalmente están los compuestos que tienen características metálicas y no metálicas, como el aluminio, el estaño, el bismuto. Y bien, un grupo en una tabla periódica se representa verticalmente, ¿sí? Esto es un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y así hasta llegar al grupo 18. Y lo que son periodos se representan horizontalmente, ¿sí? Este es periodo 1, periodo 2, 3, 4, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Los grupos comparten propiedades entre sí, ¿sí? Los elementos de un grupo comparten ciertas propiedades. Como por ejemplo la cantidad de electrones que puede perder o puede atraer. Generalmente los metales tienen más tendencia a
perder electrones que a ganarlos. Y los no metales tienen tendencia a ambas cosas, ¿sí? Pero al ser más electronegativos, suelen querer atraer más electrones. ¿Por qué son estas tendencias? Porque todos tratan de parecerse al gas noble, que son los compuestos del grupo de la derecha, al gas noble más cercano en su periodo. Por ejemplo, el litio se trata de parecer al helio, ¿sí? El litio tiene 3 electrones. Para parecerse al helio tiene que perder un electrón, ¿sí? Y eso, bueno, es lo que le da la característica iónica. Resulta que hay moléculas que ustedes van a ver, como por ejemplo la que vimos recién, el ácido clorhídrico, la molécula de ácido clorhídrico, que al separarla, que se pueden separar en 2 iones, ¿sí? Si ustedes rompen esta molécula, por decirles, la pueden separar en un ion de hidrógeno, ¿sí? Y en un ion de cloro, con sus respectivas cargas. En este caso, esta molécula, esto lo van a ver más adelante, tiene una carga positiva. Este átomo tiene una carga positiva, ¿sí? Y este tiene una carga negativa, ¿sí? Cuando los separo, quedan con sus respectivas cargas. Como ven, una carga positiva con una negativa se anula y eso es lo que me forma la molécula total, ¿sí? Tengan presente esto de cuando se separan tienen que respetar las cargas porque hay ejercicios más adelante con respecto a esto. Bien. ¿Cómo sé la carga que tienen? Y bueno, una forma de saberlo es con la oxidación, o ustedes la llaman valencia en el secundario, ¿sí? Si se rompe una molécula, el hidrógeno yo sé que tiene oxidación 1, ¿sí? Entonces, al romperse, la oxidación va a ser 1, positivo, por lo tanto, es H+. El 1 no se escribe generalmente. En el caso del cloro, la oxidación es -1, ¿sí? Así que al romperse es negativa. Siempre una molécula se forma de una carga negativa y una carga positiva, un ion negativo y un ion positivo, ¿sí? Y entre ambos se anulan. Cuando no se anulan, generan una molécula iónica, que eso es otro tema que se va a ver más adelante. Bien. ¿Qué cosa importante hay en el tema 3? Perdón, ¿alguien tiene dudas del tema 2 hasta ahora? Es bastante simple y sencillo. Si no, para avanzar al tema 3. Bueno, si no hay dudas, vamos a avanzar al 3. Igual después con el ejercicio va a quedar más claro. Bien. El tema 3 habla de las masas de los átomos. ¿A qué se refiere? Si ustedes observan en la tabla periódica, van a ver que cada átomo tiene su masa, obviamente. La tiene representada acá, no se ve mucho en esta tabla. Bueno, acá vamos a ver el de hierro. Acá tenemos la masa atómica, 55,845, y el número atómico. ¿Por qué si hay diferentes átomos del mismo elemento, o sea, isótopos, digamos, por qué solamente se pone uno en la tabla periódica? Bueno, es una convención que hay. Pero a ver, ¿qué hacen? Deciden, a ver, vamos a elegir este isótopo y lo vamos a poner en la tabla periódica. No. Lo que se hace es una relación de porcentajes, ¿sí? Aplican una fórmula que es un poco así, es más elaborada en realidad, pero bueno, es para que tengan una noción, que multiplica la masa atómica de X1, o sea, ponen los diferentes átomos, masa atómica X1 es la masa atómica del isótopo 1, por el porcentaje de abundancia en la naturaleza de X1 sobre 100, más la masa atómica del isótopo 2 por la abundancia, el porcentaje de abundancia del isótopo 2 sobre 100, ¿sí?
Y esa suma da la masa atómica que ustedes observan en la tabla periódica. Generalmente, si tenemos un elemento que un isótopo tiene una abundancia de más del 80%, es de esperar que esta fórmula me dé el número atómico más cercano al isótopo con mayor abundancia. Esto es un poco de teoría, ¿sí? Lo que estaba antes, por eso no lo nombré. Está bueno que lo lean, es la historia básicamente de cómo se definió el peso de los átomos, la masa, ¿sí? En UMAS, y de dónde salió, ¿sí? Siempre se usan ciertos parámetros para definir una unidad de algo. En este caso usaron el carbono 12 para partir de ahí y definir las masas de los demás, ¿sí? Y le llamaron UMAS a esas masas. Como en su momento con el metro ahora, bueno, se sabe que es la distancia que recorre la luz en un segundo. Pero en su momento eso no estaba planteado, así que agarraron una varilla de iridio y platino, ¿sí? Y dijeron, esta varilla mide 1 metro. Y el metro se estandarizó con eso. Después dio la casualidad, necesitaban algo más preciso, ¿sí? Más que nada por el tema espacial y todo eso. Por lo tanto, definieron el metro como la distancia que recorre la luz en un segundo, que es muy parecida a la medida de la barra, pero es más exacta y precisa, ¿sí? Con los números masivos y masas atómicas pasó lo mismo. Partieron del carbono 12 como algo fundamental para definir las masas de los diferentes elementos. Bien. Ahora viene la parte interesante, que es la del número de Avogadro. Como les dije, se estandarizan las cosas. Apareció un señor que se llama Avogadro y que dijo y que definió el concepto de mol, ¿sí? ¿Qué dijo el señor este? Bueno, decidió decir que como el metro, decidió decir que existe un mol, ¿sí? Un mol de moléculas en cierta cantidad de sustancia. Le dijo que se llamaba mol y que ese mol, dijo, tenía 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿sí? Agarró una pequeña cantidad de sustancia, dijo, bueno, acá tengo un mol, y midió la cantidad de moléculas o átomos, ¿sí? Que tenían, y dijo, bueno, esto es un mol y esto tiene 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? En la sustancia que agarró, no me equivoco, fue con el helio, pero supongamos que haya sido agua, ¿sí? También definió que un mol de agua pesaba lo mismo, el peso coincidía con las sumas. ¿Qué son las UMAS? Bueno, si vamos a la tabla periódica y vemos el hidrógeno y el oxígeno, ¿cuál es la masa del oxígeno? Se redondea en 16, la del hidrógeno es 1. Acá tengo en el agua 2 hidrógenos, ¿sí? Y un oxígeno. Como tengo 2 hidrógenos y el hidrógeno pesa 1, se multiplica 2 por 1 y se suma el peso del oxígeno, que es uno solo, y esto me da un total de 18, ¿sí? A ese 18 se le llama UMA, pero este señor Avogadro descubrió que cuando uno tenía un mol, ese mol coincidía con los UMAs, pero en peso físico, digamos, en peso de gramos. Y dijo que ese mol pesaba 18 gramos, ¿sí? Si tuviéramos otra molécula, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que es una de las más fáciles para trabajar, el ácido clorhídrico tiene un peso de masa, digamos, en UMAs, el hidrógeno pesa 1, el cloro pesa 35,5, y
me da un total de 36,5. UMAS, ¿sí? Si tuviera un mol de moléculas de ácido clorhídrico, diría que ese mol me pesa 35 era. No, está bien, 36,5 gramos, ¿sí? Y que a su vez está este numerito, que es el número de Avogadro. En ese mol y en esos 35,5 gramos, tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se entendió el concepto de mol y número de Avogadro? Sí, Bien. Les expliqué las tres cosas juntas, el número de Avogadro, los moles y la conversión entre mol y número de Avogadro. Entonces, por ejemplo, si en un ejercicio de pronto les agarran y le dicen ¿cuántos moles hay en 36,5 gramos de ácido clorhídrico? Ustedes van a saber que es un mol. Pero no siempre todo es tan ideal así. Les pueden agarrar y les pueden decir cuántos moles hay en 50 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una regla de 3, usando esta relación. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico hay en 50 gramos? Entonces, ¿cómo usan esa relación de acá arriba? En primer lugar, siempre lo que tienen que hacer es sacar el peso del ácido clorhídrico en UMAS, ¿sí? Después lo transforman a gramos. Ya lo hemos sacado, es 36,5, ¿sí? UMAS. Si tuviera un mol de ácido clorhídrico, equivale a 36,5 gramos, ¿sí? Y a su vez, esos 36,5 gramos son 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Moléculas. Como el problema me dice cuántos moles de ácido clorhídrico hay en 50 gramos, tengo que hacer una regla de 3 usando lo que yo ya sé, ¿sí? Yo sé que en un mol de ácido clorhídrico hay, ¿cuántos gramos? 36,5 gramos, ¿sí? Entonces, bueno, me va a quedar al revés. Entonces, cuando yo tenga 50 gramos, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico voy a tener? Perfecto, hay que hacer la regla de 3, multiplicar 50 por 1 y dividirlo por 36,5 y me da los moles de ácido clorhídrico que tengo. Si de pronto me preguntan además, ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico hay en los 50 gramos? Tengo que hacer otra regla de 3, usando todas estas relaciones que hicimos acá. Y digo, a ver, yo sé que un mol en un mol tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? 50 gramos son 1,37 moles. Entonces, ¿cuántas moléculas voy a tener ahí? Hago la regla de 3 y me va a dar la cantidad de moléculas que tengo en los 50 gramos o en los 1,37 moles. ¿Sí? Esto sí me preguntan la cantidad de moléculas. Y si me preguntan, vamos a escribir la pregunta para que quede bien. ¿Cuántas moléculas hay en los 50 gramos? Y si me preguntan
¿Cuántos átomos hay en los 50 gramos de ácido clorhídrico? ¿Cuántos átomos hay en 50 gramos de ácido clorhídrico? ¿Qué hago ahí? Tengo que aprender a distinguir lo que son moléculas de átomos. Bien, yo tengo la molécula de ácido clorhídrico que es HCl, ¿sí? Y está formada por un átomo de hidrógeno y por un átomo de cloro. Supónganse que ustedes tienen un vaso lleno de ácido clorhídrico, lleno de moléculas de ácido clorhídrico. En ese vaso hay un mol. En ese mol hay 6,022 por 10 a la 23, porque eso lo dijo Avogadro. Y es así. ¿Qué cosa? 6,022 por ¿qué cosa? Moléculas, ¿sí? Ahora si yo tengo que ver cuántos átomos hay, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tener en cuenta cuántos átomos tiene cada molécula. Cada molécula tiene 2 átomos, ¿sí? Esta molécula es diatómica. Entonces, si cada molécula tiene 2 átomos, y en un mol de moléculas yo tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, un mol de ácido clorhídrico, ¿no? ¿Cuántos átomos voy a tener? Y voy a tener que multiplicar este número por 2, ¿sí? Cuando multiplico este número por 2, 2 por el número de Avogadro, cuando multiplico este número por 2, me da la cantidad de átomos que tengo en el mol de moléculas. Bien, pero acá me pregunta cuántos hay en 50 gramos. Y eso es muy sencillo, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta primero esta relación básica, ¿sí? Yo sé que en un mol de ácido clorhídrico hay esta cantidad de átomos, ¿sí? Porque ya eso ya lo sabemos, partimos desde ahí. Hay esa cantidad de átomos. Por lo tanto, en los 50 gramos, que son los moles que me dieron, 1,37 mol, voy a tener cierta cantidad de átomos. ¿Quedó claro la diferencia cuando nos preguntan moléculas y cuando me preguntan átomos? Sí, perfecto. Si me preguntan de pronto cuántos iones hay, es lo mismo, digamos, nada más que la pregunta está hecha como con iones. Recuerden lo que hicimos acá arriba. Esa molécula, bueno, ya lo borré. Esa molécula de ácido clorhídrico se divide en dos. Por un lado tenemos un ion de hidrógeno, por otro lado tenemos un ion de cloro. ¿Sí? Tenemos 2 iones por molécula, por lo tanto, es lo mismo, ¿sí? Nada más que en vez de poner átomos, preguntan por iones. Bien. A ver si hay algún detalle más de la parte 3, si no vamos a los ejercicios. Bien, el volumen molar. Esto es muy Perdón, importante. Había una pregunta. ¿Sí? Decime. Sí, con el ejercicio que hicimos recién. Si Sí. podrías volver, así lo veo, porque no. Al drive que estás haciendo en la ¿Esto? máquina. Ahí va, a ese. Quería preguntar con respecto a los 2 átomos que pusiste en el ácido clorhídrico. Sí. Sí, es porque el cloro y el hidrógeno es diatómico, ¿verdad? No, es porque la molécula esta es diatómica, ¿sí? La molécula. ¿Por qué? Porque tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, ¿sí? Ahí va, muchas gracias. De nada. Bien.
hay un ejercicio en la parte 1 que debería de estar en la parte 3 sobre esto, que dice lo siguiente. Dice que en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? ¿Qué se consideran condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera y 0 grados centígrados, ¿sí? En condiciones normales, el volumen de un mol es 22,4 litros, ¿sí? Solamente en condiciones normales, ¿sí? Y generalmente es en gases. Aunque acá cuando les digan condiciones normales, presión y temperatura, imagínense que es 22,4 litros directamente. Bien, acá les ponen la equivalencia. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Es igual que 760 torr, ¿sí? Bueno, acá la relación entre pascales y atmósferas. En nuestro caso, cuando ustedes ven el servicio meteorológico, todavía se usa pascales, ¿sí? Generalmente. Para la temperatura, ¿sí? 0 grados son 273 Kelvin, bueno, 15, ¿sí? La equivalencia entre grados centígrados y Kelvin es 273, entonces cuando les den Kelvin y tengan que pasar a grados centígrados, simplemente tienen que agarrar y restarle a los Kelvin, digamos, usar la equivalencia entre Kelvin y grados centígrados, ¿sí? Con una regla de 3 o haciendo una resta, ¿sí? De 273 a la cantidad de Kelvin y les va a dar grados centígrados. Es más fácil hacer la regla de 3. Eso es muy fácil, siempre, o cuando quieran pasar grados centígrados a Kelvin, simplemente suman los grados centígrados a 273 y ya lo van a tener en Kelvin, ¿sí? Cuando tengo menos 273 grados centígrados, se considera el cero absoluto, ¿sí? Que es 0 Kelvin, que es la temperatura más fría que hay en el universo, ¿sí? Hasta el momento. Bien, acá está lo que dijimos, el mol de cualquier sustancia en estado gaseoso, y si está en estado líquido ya no es así, en estado gaseoso en condiciones de presión y temperatura normal ocupa 22,4 litros. ¿Sí? Esa es la equivalencia. Y bueno, ya ahora es la unidad 4. Vamos a ver algunos ejercicios y con eso terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. Perfecto. Bien. Ahí preguntaron por el chat dónde suben las clases grabadas. Cuando suben las clases, generalmente se suben al otro día, ¿sí? ¿A dónde las suben, perdón? Donde las suben es en la página de YouTube. Si vos pones en YouTube CEU, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así las siglas, te aparecen las listas de reproducción y ahí vas a la sección de química o matemática, lo que quieras buscar, y lo vas a tener a las clases. Tengan presente que la mayor edición que tenemos, subirlo directamente, si no nos demoraría muchísimo. Bien, vamos a empezar de ejercicios sencillos, que son los del tema 2, y vamos a ir después a algunos ejercicios particulares de la parte 3. El 73 dice, ¿por qué los átomos de un elemento tienen el mismo número atómico a pesar de que pueden tener diferentes números másicos? Eso ya lo dije recién, tiene que ver con los isótopos, ¿sí? ¿Por qué tienen el mismo número atómico a pesar de tener diferente número másico? ¿Por qué? Porque no cambia el número de protones. Y el número atómico son los números de protones, ¿sí? Entonces, por eso tiene el mismo número atómico. ¿Y por qué tiene diferente número másico? Y porque hay diferentes tipos de isótopos. Y lo que cambia ahí es el número de neutrones, ¿sí? Bien.
Bueno, acá les muestra la nomenclatura que les mostré, que el número másico los ponen arriba y el número atómico abajo, y lo que les pide es sacar la cantidad de protones y neutrones del núcleo, ¿sí? Bueno, acá podemos ver que tenemos 2 protones, porque coinciden con el número másico. Ven que acá también hay 2, o sea, lo que nunca cambia es el número másico, porque el número de protones se mantiene constante. El número atómico, perdón, porque el número de protones se mantiene constante. ¿Cómo saco el número de neutrones? Tengo que restar el número másico, el 3, menos el número atómico, y me va a dar el número de neutrones, ¿sí? 3 menos 2, acá tengo un neutrón. ¿Por qué se hace así? Porque el número másico es la suma de los protones más los neutrones. Bien. Exactamente lo mismo, tienen que hacer acá, acá. Bueno, acá es lo mismo, nada más que le ponen otro elemento. Vamos a ver el ejercicio. Bueno, el ejercicio 79 ya se los expliqué. ¿Qué significa la predicción P4? Recuerden que la P corresponde al azufre, ¿sí? Y cuando teníamos el 4 chiquitito acá, significaba que hay 4 átomos conformando esta molécula. Cuando tengo el 4 por delante, significa que son 4 moléculas, ¿sí? O sea, la expresión el 4 este afecta a toda la molécula en el caso de que sea una cosa más grande. Hablamos de cantidad de moléculas, acá hablamos de cantidad de átomos. Bien, vamos a hacer el 86. Esto creo que quedó bastante claro, lo de los protones, neutrones, el tema de los isótopos. Si alguien tiene alguna duda, díganme. Es bastante sencilla la unidad 2. Bien. Bien. Pasando a la unidad 3, el ejercicio 86. Vamos a hacer solamente los más complicados por ahí, el B, el C y el D, ¿sí? Para que entiendan el tema de los pesos, quien todavía no le haya quedado claro. Pide la masa molar de los siguientes compuestos, ¿sí? Y les ponen la fórmula de los compuestos acá. Lo único que hay que hacer es lo mismo que hicimos con el ácido clorhídrico, nada más que con una molécula un poquito más grande. Bien. Perfecto. ¿Cómo calculo la masa de este compuesto? Muy sencillo. Veo la cantidad de átomos que tengo de cada cosa. Tengo la tabla periódica. Veo la masa de cada elemento en la tabla periódica. Vamos a primero escribir la masa de cada elemento por separado, ¿sí? ¿Qué elementos tengo acá? El aluminio, el azufre, perdón, recién me confundí. Les dije que la P era azufre fósforo, ¿sí? Disculpen por eso. Ese es azufre, P es fósforo. Bien, tenemos el oxígeno. ¿Cuánto pesa el aluminio? Pesa 27, lo vamos a redondear en 27. Perdón, otra consulta. ¿Cuánto pesa? Cuando tengo, Sí. ponele 26,5, ahí ya se redondea a 27. O lo escribo como 26,5, en un caso cualquiera, Es ¿no? 26,98. Bueno, suponete que tenés 26,5 en otro, ¿sí? Sí. ¿Cómo se maneja el tema de los redondeos? Si es 26,5, lo dejas en 26,5, ¿sí? Si es 26,7, lo pasas al siguiente número ya. 26, pasa a 27, ¿sí? Si es 26,3, queda en 26, ¿sí? De una, gracias. De nada. Por ejemplo, el cloro es 35,5, te quedan 35,5, ¿sí?
Bien, el aluminio 27, el azufre es 32, el oxígeno es 16. Bien, tengo los pesos de cada elemento individualmente. ¿Cómo saco el peso total de la molécula? Bueno, tengo 2 aluminios, entonces tengo que multiplicar 2 por el peso del aluminio, que es 27. A eso le tengo que sumar el peso de esta parte, ¿sí? Vamos a poner un paréntesis acá. ¿Cómo se calcula el peso de esta parte? Bueno, este 3 me afecta a todo esto, tanto al azufre como al oxígeno. ¿Qué significa? Que tengo 3 iones de SO4, ¿sí? Tengo 3 iones de SO4. Entonces va a haber un 3 multiplicando todo lo que tengamos adentro del paréntesis, ¿sí? Bien, ¿cuántos átomos de azufre tengo acá? Adentro del paréntesis. Uno solo, entonces 32. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo adentro del paréntesis? 4. Entonces se suma 4 por 16, que es el peso del oxígeno. ¿Sí? Y esto me va a dar el peso de la molécula. 2 por 27 es 54, más, primero vamos a hacer vamos a calcularlo dentro del paréntesis. 4 por 16 es 64, más 32 es 96. ¿Sí? Multiplicado por 3, 96 por 3 es 288. Sumado al 54, 288 más 54 es 342, ¿sí? Y ese es el peso de esta molécula. Vamos a ver con otra molécula más, por si no quedó claro. Vamos a ver con la C. Bien, en la C tenemos, les copio bien. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 4. Na, que es sodio, H, que es hidrógeno, P, que es fósforo, y O, que es oxígeno, ¿sí? Vamos a poner los pesos de cada elemento por separado primero. Bien, el sodio pesa 23, el hidrógeno 1, el fósforo, no me acuerdo, pesa 31, es 30,9, entonces redondeamos a 31. Y el oxígeno ya habíamos dicho que es 16. Bien. ¿Cómo calculamos el peso? Empezamos por el sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tengo acá? 2. Entonces hay que multiplicar 2 por el peso del sodio, que es 23. Más lo del paréntesis. ¿Qué tengo adentro de este paréntesis? Tengo un átomo de hidrógeno, entonces 1, más un átomo de fósforo, entonces más 31, más 4 átomos de oxígeno. Entonces va a ser más 4 por 16, entre paréntesis, ¿sí? Bueno, realizo esa suma y tengo el peso de la molécula. Recuerden que hay que separar en términos, todo eso calculo que ya lo saben de matemáticas. Bien, 2 por 23 es 46, más lo que hay adentro del paréntesis, que sería 4 por 16, 64, más 31, 95, más 1, 96. Y esto es igual a 96
más 46 es 142. Sí, ese es el peso de esta otra molécula. ¿Tienen claro cómo calcular los pesos moleculares? Perfecto. Es muy sencillo, así que... Bien. Vamos a pasar entonces a un ejercicio con Avogadro. Por ejemplo, el ejercicio 88. Primero vamos a partir de este que es sencillo y vamos a ir a otro que es más largo y con ese terminaríamos. ¿Qué dice el 88? ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? 88. ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? Átomos en 5,10 moles de azufre. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Hacemos lo mismo que hicimos con el cloro o con el ácido clorhídrico, ¿sí? Primero planteamos qué es lo que sabemos. Bueno, nosotros sabemos que un mol de azufre tiene 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. Moles o átomos. En este caso tenemos la S sola, así que es lo mismo, ¿sí? Si tuviéramos S4, ahí bueno, consideramos S4, sería 4 por este número, ¿sí? Para la cantidad de átomos. Si no, sería molécula, ¿sí? Pero como es la S sola, hablamos de átomos. O moléculas indistintamente. Nos están presentando la molécula como un átomo solo. Bien. Y esto a su vez, ¿cuánto pesa? 32 UMA. ¿Sí? Si ustedes van a la tabla periódica, el azufre pesa 32. Bien. Perdón. 32 UMA pesa un átomo de azufre. En este caso, como estamos hablando de moles, son gramos. ¿Sí? 32 gramos. Un mol de azufre pesa 32 gramos. Bien. Nos pregunta qué cantidad de átomos hay 5,10 moles. Bueno, con este planteamiento hacemos una regla de 3 y calculamos la cantidad de átomos en 5,10 moles. Entonces que un mol de azufre tiene esta cantidad de átomos por lo tanto 5,10 moles de azufre va a tener X cantidad de átomos, ¿sí? Que sería 5,10 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 1. Son 3,07 por 10 a la 24. Una cosa que les puede facilitar la vida en los exámenes es tener grabado en la calculadora, después busquen en YouTube cómo grabar números en las calculadoras, grabado el número de Avogadro, porque simplemente apretando un botón, la calculadora directamente les pone el número, la calculadora científica, ¿no? Les pone el número de Avogadro, ¿sí? En el examen que por ahí tienen que priorizar tiempo, está bueno. Eso es otro detalle, también practiquen el tema del tiempo. Practiquen con exámenes modelos, por ejemplo, el cronómetro en el tiempo, ¿sí? El examen generalmente dura menos de una hora, tengo entendido, tienen 10 minutos para subir las cosas, o sea que tienen 50 minutos para resolver todo, así que cronómetrense. Bien,
cuando practiquen mucho también les va a ser mucho más sencillo y rápido hacer las cosas. Bueno, este ejercicio es muy sencillo, creo que quedó más claro, 3,07 por 10 a la 24, nos dio lo mismo. Vamos a ir a uno más jodido, ¿sí? Ahí en el chat hay una duda. Hay una duda en el chat, a ver. Tengo una duda, ¿cómo sabes que un molde ese? ¿Cómo lo sé? Bueno, porque eso es como una definición, digamos, que planteó Avogadro. Avogadro dijo que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos, ¿sí? Es un parámetro que está definido, digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un mol de cualquier elemento, siempre voy a saber que son 6,023 por 10, 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, dependiendo de lo que esté hablando, ¿sí? Es un parámetro. Claro, para cualquier elemento. El 105. Sí, hacemos el 105 antes. Creo que es parecido al 106. Sí, son parecidos. Bueno, hacemos el 105 mejor. ¿Qué dice el 105? Perdón, ¿alguien quiere hacer otro ejercicio antes del 105? Sí, si llegaron, si no, no importa, no hay drama. Bueno, vamos con el 105. ¿Qué dice el 105? Coloque las siguientes entidades en orden creciente de masa. 16 moléculas de agua, 2 átomos de plomo, 5,1 por 10 a la menos 23 mol de helios. Bueno, ya nos está diciendo orden creciente de masa, ¿sí? Voy a copiarlo al ejercicio. Si ya nos dice orden creciente de masa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con cada ítem? Calcular la masa. Bien, en el ítem A, ¿qué masa tendrá 16 moléculas de agua? Bueno, vamos a plantear de nuevo la ley de Avogadro, ¿sí? La molécula de agua, si yo tengo un mol de agua, ¿sí? De H2O, ¿cuántas moléculas tiene un mol de agua? 6,022 por 10 a la 23. Por eso es lo que dijo Avogadro, ¿sí? Moléculas. ¿Cuántos átomos tiene un mol de agua? Bueno, la molécula de agua tiene 3 átomos, cada molécula. Entonces, para saber la cantidad de átomos que hay en un mol de agua, tengo que multiplicar el número de Avogadro por 3, ¿sí? Si tengo 3 átomos en cada molécula, multiplico el número de Avogadro por 3 y me va a dar la cantidad de átomos, ¿sí? Pero en este caso no necesitamos eso, necesitamos la cantidad de moléculas. ¿Cuánto pesa un mol de agua? Bueno, una molécula de agua, el peso se mide en UMA, ¿sí? Sería el peso del oxígeno 16 más 2, 18, ¿sí? Un mol de agua tiene 18 gramos, ¿sí? Perfecto. Pero acá nos piden el peso de 16 moléculas de agua. O sea, miren, 6,022 por 10 a la 23 moléculas pesan 18 gramos. Imagínense lo que pesarán 16 moléculas de agua, prácticamente nada. Entonces vamos a poner 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Uy, dice, ahí está. ¿Cuánto pesa? 18 gramos. 16 moléculas, o sea, algo microscópico. ¿Cuánto pesan? Hago la regla de 3, 18 por 16 dividido 6,022 elevado a la 23 y me da 4,78 por 10 a la menos 22. O sea, eso pesa
16 moléculas, gramos, ¿no? Muy poquito, ¿no? Pues son una cosa microscópica. Vamos a ver la parte B. ¿Cuál es el peso? 2 átomos de plomo. ¿Cuánto pesarán 2 átomos de plomo? Bien. Cada átomo de plomo pesa... ¿Dónde está el plomo? Hg. No, Hg no. Plomo... Aquí está. Pesa 207,2. Se lo vamos a redondar en 207. Pesa 207 UMAS, ¿sí? Un átomo. Si yo tuviera un mol de plomo, que son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, me pesarían 207 gramos. Un mol de plomo pesa 207 gramos. ¿Sí? Un mol de plomo, imagínense el plomo solo, ¿no? Así, o sea, como un átomo o una molécula, como le quieran llamar en este caso, sola. Un mol, ¿cuántos átomos en este caso tendría? 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos. Bien. ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Lo que pesan 2 átomos. Acá tengo el peso, 207 gramos, de 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, haciendo una regla de 3, tengo que saber lo que pesan esos 2 átomos nomás. ¿Sí? Entonces yo sé que esta cantidad de átomos de plomo me pesan 207 gramos. Si yo tengo 2 átomos nomás, ¿cuánto me van a pesar? O la regla de 3 serían 207 por 2 dividido el número de Avogadro y me pesan 6,87 por 10 a la menos 22 gramos. O sea, eso pesan 2 átomos. ¿Qué me dice la parte C? 5,1 por 10 a la menos 23 moles de helio. Bueno, hacemos exactamente lo mismo, nada más que con el helio. Parte C. Yo tengo el helio. Un mol de helio son número de Avogadro en moléculas. De ¿cuánto me pesa un mol de helio? 4 gramos. ¿Sí? 4 gramos. Perfecto. ¿Y qué me plantea acá? 5,1 por 10 a la menos 23 moles de helio. Bien. Hago una regla de 3. Si un mol de helio pesa 4 gramos, yo tengo 5,1 por 10 a la 23 moles de helio, a la menos 23 moles de helio, 5,1 por 10 a la menos 23 moles de helio van a ser X gramos. ¿Sí? Multiplico ese número, 5,1 por 10 a la menos 23. Una consulta. ¿Por qué Sí. en esa regla 3 no usaste el número de Avogadro de los 4 gramos? Lo podría haber hecho con el número de Avogadro, pero se hace 2 pasos. Acá me dan moles. En este caso son moles de helio. Yo busqué primero la equivalencia, que lo que sabemos, digamos, de antemano, que un mol de helio tenemos un número de Avogadro de moléculas o átomos de helio, ¿sí? Porque el helio es una molécula monoatómica. Y eso me pesa 4 gramos. Entonces no hay necesidad de usar el número de Avogadro acá. Simplemente necesito los moles y los gramos. Porque ellos me dan los moles. Entonces, haciendo la regla de 3, con moles y gramos nomás, ya puedo tener
la cantidad de gramos que me pesan esta cantidad de moles. ¿Era esa la pregunta? Bien. 0,4 por 10 a la menos 22. Perfecto, gramos. ¿Y ahora qué queda ver? Está ahí el problema. En orden creciente de masa hay que ordenarlo. ¿Cuál es la masa más grande? Bueno, acá tengo 4,78 por 10 a la menos 22. Acá tengo 6,87 por 10 a la 22. Y acá tengo 2,04 por 10 a la menos 22. Bueno, el más chico sería el C, ¿sí? Después le sigue el A. Obviamente, miren, el número es 4 y el otro es 6. Este es 4,78 y este es 6,87. Y al final me queda el B, ¿sí? Ahí están ordenadas en orden creciente. C, A, B, bien. ¿Hay dudas con respecto a eso? Con respecto a las equivalencias entre moles, gramos y Avogadro. Perfecto. ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer? A mí se me ocurrió el 128, por ejemplo, que es bastante completo y con eso terminaríamos. Pero si quieren otro ejercicio, hacemos otro ejercicio. Bien, vamos al 128 y con esto terminamos. ¿Sí? Que el 128 es bastante completo y creo que con esto ya podrían hacer todo lo demás. No creo que les presenten algo más complejo, ¿sí? Simplemente son reglas de 3 y entender las equivalencias entre una cosa y la otra. Bien. Si no, cualquier cosa en la semana también se va a ir viendo todo esto y también lo van a tener el tema de los docentes de la parte de la facultad explicándolo. Por ahí está bueno ir adelantado ya. Bien, dice, si 10 gramos de una sustancia AB2 tienen 3,01 por 10 a la 22 moléculas, ¿sí? Determine A, el número de moles de AB2 que hay en esos 10 gramos, B, el peso molecular de AB2, el peso de una molécula de AB2, y la cantidad de átomos de A y la de B que hay en 10 gramos de AB2. Perfecto. Acá nos plantea una molécula hipotética que le llaman AB2, ¿sí? En primer lugar, podemos hacer lo que hacemos siempre, ¿sí? Nada más que ahora en vez de saber, de buscar nosotros en la tabla periódica el peso, nos lo están dando ellos. Acá nos dicen que 10 gramos, ¿sí?, de AB2 tienen 3,01 por 10 a la 22 moléculas, ¿sí? Eso es lo único que sabemos. Bien, la parte A, ¿qué nos pide? El número de moles de AB2 que hay en esos 10 gramos, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos nosotros de antemano? Nosotros sabemos que un mol ¿cuántas moléculas son? 6,022 por 10 a la 23. Eso lo sabemos por Avogadro, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos calcular el número de moles de AB2 que hay en esos 10 gramos? Bien, uso el número de Avogadro. Partiendo desde acá, ¿no? Bien. Primero vamos a calcular el número de moles que tenemos. Y desde el número de moles que tenemos, vamos a calcular la cantidad de gramos, ¿sí? Hay que hacer dos reglas de 3. Bueno, en primer lugar, ¿cómo hacemos para calcular el número de moles que tenemos? Bien.
usamos esto. Me está copiando. Yo sé que 6,022 por 10 a la 23 moléculas son 1 mol. ¿Sí? Eso me lo dijo Avogadro. Yo tengo esta cantidad de moléculas que me da el problema. ¿Cuántos moles voy a tener? Hago la regla de 3, me va a dar X moles. ¿Sí? 3,01 elevado a 22 por 1 dividido 6,022 elevado a la 23. Bien, me dice que tengo 0,049 moles. Y lo vamos a redondear a 0,05, ¿sí? Como es un 9 después del 4, se redondea para arriba. Sí, tengo 0,05 moles. Y ya esto me coincide con los 10 gramos. No hace falta hacer las dos reglas de 3, ¿sí? Las dos, si quieren hagan la otra, pero les va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que con esta cantidad de moléculas, me pesa 10 gramos, ¿sí? Entonces, en 10 gramos hay 0,05 moles. Y eso es lo que me pregunta la parte A. Después la parte B me pregunta el peso molecular de AB2. ¿Cómo podemos calcular el peso molecular de AB2? O sea, tenemos que calcular el peso de un mol de AB2. ¿Sí? Nosotros ya sabemos esto que hicimos recién con la regla de 3. Que 3,01 por 10 a la 22 moléculas son 0,05 moles. Y que a su vez eso equivale a 10 gramos. ¿Sí? Eso me lo da el problema. 10 gramos de AB2. ¿Cómo hago el peso molecular? Yo lo que tengo que hacer es hacer una regla de 3, pero para saber el peso de un solo mol. Acá tengo solamente el peso de 10 gramos, de 0,05 moles, que son 10 gramos, ¿sí? Entonces, si 0,05 moles pesan 10 gramos, un mol, ¿cuánto va a pesar? Y ese es el peso molecular. 1 por 10 dividido 0,05 son 200 gramos. ¿Sí? Ese es el peso molecular de AB2. Y vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, acá es 0,05, nada más que está con exponente, ¿sí? 200 gramos. Perfecto, vamos bien hasta ahora. ¿Qué me dice la parte C? El peso de una molécula de AB2. Es parecido al ejercicio que hicimos antes, ¿sí? Nosotros acá tenemos el peso de, o sea, 10 gramos son 3,01 por 10 a la 22 moléculas. ¿Cuánto pesará una sola molécula? Simplemente se hace una regla de 3. Pongo, si 3,01 por 10 a la 22 moléculas son 10 gramos, una molécula me va a pesar X cantidad. ¿Sí? 1 por 10 dividido 3,01 por 10 a la 22. Uh-huh. 3,32 por 10 a la menos 22, ¿sí? Gramos. Eso empieza una sola molécula. ¿Qué me dice la parte D? Me pregunta por la cantidad de átomos de A y de B que hay en los 10 gramos. Muy sencillo, también tengo que partir del número de Avogadro.
Pero antes que nada vamos a analizar la molécula, AB2. ¿Sí? La molécula sola de AB2, ¿cuántos átomos tiene? Tres, perfecto. La molécula de AB2 tiene 3 átomos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo un mol de AB2, ¿sí? ¿Cuántos átomos van a ser? 3 por el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Esto no es igual a esto, ¿sí? Ahí está. Tengo un mol, tengo esta cantidad de átomos, ¿sí? O esta cantidad de moléculas, 6,022 por 10 a la 23. Bien. El problema me pregunta en 10 gramos cuántos hay. ¿Cuántos átomos hay en 10 gramos? Bueno, en primer lugar tengo que ver qué es lo que tengo, ¿sí? Hasta este momento dijimos que, por lo que ya sabemos, 10 gramos tienen 3,01 por 10 elevado a la 22 moléculas, ¿sí? Para saber la cantidad de átomos que tengo en 10 gramos, ¿qué podríamos hacer con este número? Lo podemos multiplicar por 3, ¿sí? Y me da la cantidad de átomos totales. Sin embargo, el problema me pide átomos de A y átomos de B. Una sola molécula, si bien la molécula entera tiene 3 átomos, una sola molécula, ¿cuántos átomos de A tiene? 1. Acá lo vemos. Un átomo. Una sola molécula, ¿cuántos átomos de B tiene? 2. ¿Sí? B, 2 átomos. Entonces, cuando yo veo este número de cantidad de moléculas, ¿dónde está? Que 10 gramos son 3,01 por 10 a la 22 moléculas, ¿sí? Si cada molécula tiene un solo átomo de A, entonces este mismo número va a tener de átomos de A, ¿sí? 3,01 por 10 a la 22. Si cada molécula tiene 2 átomos de B, entonces va a ser este número por 2 la cantidad de átomos de B. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Podrías volver a explicar la última parte? Sí, ahí explico de nuevo lo último. Bien. Veamos primero individualmente la molécula. La molécula entera, AB2, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 1 de A, 2 de B, entonces, pues lo estamos, o sea, acá hacemos de cuenta que tenemos un 1, nada más que el 1 no se pone. El 2 este me representa 2 de B, ¿sí? Entonces son 3 átomos. Cada molécula tiene 3 átomos, ¿sí? En cada molécula, ¿cuántos átomos de A hay? Un átomo, ¿sí? ¿Cuántos átomos de B hay? 2 átomos, ¿sí? Porque el B2, el 2S, sería un 2 chiquito abajo, que representa 2 átomos. Perfecto. El problema me pregunta cuánto pesan, cuántos átomos de A y de B hay en los 10 gramos. A nosotros, el problema ya nos da como dato, no se copia, nos da como dato esto.
nos da como dato esto, bueno, lo tenía acá. Nos da como dato que 3,01 por 10 a la 22 moléculas pesan 10 gramos. A ver, si yo tengo en cada molécula un átomo de A, cada una, o sea, en cada una de las 3,01 por 10 a la 22 moléculas tengo un solo átomo de A. ¿Cuántos átomos de A voy a tener en esos 10 gramos? La misma cantidad, porque es 1, 1 la relación, ¿sí? Hay un átomo de A por cada molécula. Ustedes tienen moléculas, ¿sí? Y cada molécula solamente tiene un átomo de A. ¿Cuántos átomos de B voy a tener? Cada molécula de AB2, o sea, toda la molécula entera, tiene 2 átomos de B. Entonces, si yo tengo 3,01 por 10 a la 22 moléculas, y tengo 2 átomos de B en cada molécula, entonces este número lo multiplico por 2 y me da la cantidad de átomos totales de B que tengo en todas las moléculas, estas que corresponden a los 10 gramos. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, muchas gracias.